Peligro estaba completamente agotada. Hasta entonces, siempre había asumido que un ala celestial nunca se cansaría de volar, y sin embargo, después de pasar los últimos días revolucionando el reino del cielo, sentía que sus alas estaban a punto de derretirse. El humo que emanaba de sus escamas parecía formar nubes más grandes y negras cuanto más se esforzaba por continuar la búsqueda. Ahora, al ver la puesta de sol, que anunciaba 3 días sin nada, supo que era en vano. Todo había comenzado de forma bastante inocente. Tortuga la había despertado de madrugada, diciendo que Luna había desaparecido con el pergamino, y que él y Ghibli no habían encontrado rastro de ella cerca. No se había preocupado demasiado. El ala nocturna no podría superar en velocidad a una ala celestial mayor como ella. Sin embargo, a medida que el día se alargaba hacia la tarde sin siquiera rastro del joven dragoncito, Peligro sintió el peso de lo que Moonwatcher podría estar haciendo endureciéndose en su estómago como hierro frío. Dijo que un Animus había depositado su magia dentro del pergamino para evitar perder su alma. ¿Significa eso que toda su magia está ahí? Podría usarlo para lanzar cualquier encantamiento que quisiera, no solo hechizos de transformación. Peligro se detuvo a descansar sus alas en un acantilado no lejos de la montaña de Jade, pensando que Luna debía estar cerca. El aire era frío y húmedo, presagiando lluvias recién caídas y tormentas inminentes. Al ascender la montaña, encontró un trozo de hierba aplastada y una escama negra desprendida que descansaba perezosamente en el centro. Prendió fuego a un árbol podrido cercano y esperó a que los otros dos la encontraran. Cuando lo hicieron, con un aspecto mucho más deteriorado que el de ella, decidieron juntos extender la búsqueda y continuar buscando. Tortuga voló a la Academia de la Montaña de Jade para informarles de la desaparición de su estudiante y de su cargamento, imperceptiblemente peligroso, mientras que Ghibli y Peligro continuaron la búsqueda. Peligro sabía mejor que nadie que era improbable que encontraran a Moon solo ellos tres, después de pasar tantos meses buscando en vano a la Reina Escarlata. Incluso con la posible ayuda de los dragoncillos del destino, y con suerte, de las garras de la paz. El reino celestial era un vasto y montañoso reino, plagado de cuevas y barrancos en espiral donde esconderse si el ala nocturna siquiera estaba en el reino celestial. Así que, al final, tuvieron que llamar a las cosas por su nombre y pedir más ayuda. Así que Peril se encontraba volando hacia el palacio celestial, preparándose para informar a su reina de que no había logrado recuperar el pergamino. A pesar del tiempo, Peril sabía que Ruby seguiría despierta. La reina ala celestial había estado muy interesada en recuperar el pergamino tras experimentar su poder de primera mano. Había enviado un grupo de búsqueda tras otro, y Peril se había topado con ellos con frecuencia durante los últimos días, aunque siempre que preguntaba le decían que aún no habían visto nada del pergamino. Peril había olvidado convenientemente decirles que alguien nuevo portaba el pergamino, con la esperanza de que pudieran encontrar a Luna primero y evitarle problemas. Por desgracia, eso no ocurrió. Peril dudaba que la reina quisiera usar la magia del pergamino para sí misma. Sin embargo, probablemente lo escondería o lo destruiría si alguna vez volvía a tenerlo en sus garras. El Peligro se abalanzó sobre los largos salones de mármol del palacio y no tuvo que buscar mucho para encontrar a la reina. Ruby paseaba de un lado a otro por sus jardines, algo inusual, sin ninguna acompañante a su lado. Debía de estar mucho más cómoda sola ahora que su madre había muerto. La cálida luz dorada del atardecer teñía las escamas de la reina de un ámbar ardiente, y tras ellas se proyectaba una sombra alargada 4 veces su diminuto tamaño, haciéndola parecer más que nunca turmalina que Ruby. Peligro descendió en picado hacia los jardines tras la reina, con cuidado de aterrizar en el centro del sendero adoquinado y plegar bien las alas para no reducirlo todo a cenizas. Ruby se giró para mirarla, irguiéndose con una actitud experta y majestuosa. Tenía un rubor en las escamas que le rodeaban los ojos, pero con todo lo que le había sucedido últimamente, Peligro no podía reprochárselo. Peligro, me alegra verte de vuelta sano y salvo. ¿Pudiste localizar a Soar después de su escape? Sí. Mis amigos y yo lo acorralamos junto al gran río de 5 colas. Conseguimos quitarle el pergamino. Miró al suelo, apartando de su mente el recuerdo de los gritos de agonía y el olor a quemado de las escamas de su padre. Cuando volvió a levantar la vista, vio que la reina la observaba expectante. ¿Lo tienes? Peligro tragó saliva con dificultad. Esto no iba a ser divertido. No, una de nuestro grupo, una dragona Nigduin, huyó con ella en plena noche. Llevamos días buscándola, pero es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Peligro casi hizo una mueca al ver cómo el destello de esperanza en los ojos de Ruby se apagaba.
La expresión habitualmente cautelosa de la reina se transformaba en puro horror abyecto. El objeto mágico más poderoso que este continente haya visto jamás, en las garras de una dragona, dijo para sí misma, pero peligro asintió de todos modos. La expresión de la reina rubí se endureció, sus defensas ahora eran evidentemente reforzadas. Muy bien, gracias por avisarme, Peril. Aumentaré el número de patrullas e informaré a las demás reinas de la situación. Ruby movió la cola, indicándole a Peril que se pusiera de pie a su lado. Vuela conmigo a la sala del trono, necesito todos los detalles que puedas darme sobre este Nightwing para que mis guardias sepan qué buscar. A pesar de las circunstancias, Peril sintió que el orgullo le inundaba el pecho al oír esas palabras, como si esta vez se hubiera ganado su lugar al lado de la reina. Casi sonrió a su pesar, alzándose en picado para unirse a la reina mientras surcaban el cielo. La montaña de Jade era un desastre, pero Sunny estaba haciendo lo mejor que podía para solucionarlo. Claro, puede que les falte una aleta entera, y ya había habido varios intentos de asesinato, algunos más exitosos que otros, pero esta era la primera escuela intertribal de Pyrrhia. Por supuesto, habría algunos problemas en el camino. No es que las cosas pudieran empeorar a partir de ahora. Luego las cosas empeoraron. Sunny se había levantado temprano por la mañana, investigando una sección de cuevas montañosas que los demás dragoncitos habían considerado amurallar por seguridad, cuando del cielo cayó la frenética y blandita figura verde de uno de sus estudiantes. De hecho, uno de sus estudiantes desaparecidos. Era el príncipe Tortuga, quien había volado sin dar explicaciones unos días antes. Parecía tan asustado al aterrizar que Sunny olvidó por completo estar enojada con él. Sunny jadeó, deteniéndose para recuperar el aliento. Tortuga. ¿Todo bien? Saltó hacia él, plegando una cálida ala dorada sobre su lomo palmeado. Malas noticias, su respiración se estaba volviendo menos frenética, pero aún podía sentir su corazón latiendo a través de sus escamas, una historia bastante larga. Sunny se dio cuenta de que le tomaría una década llegar a ese punto, así que dijo: mira, vamos a llevarte a uno de los lagos subterráneos, te refrescarás mucho más rápido. Después de mucho aleteo, desequilibrio y quejas de dolores musculares, Sunny logró ayudar a Tortuga a entrar cojeando en una caverna del lago. Lo guió con cuidado hasta el agua, y solo entonces se dio cuenta de que había otros dragones en la cueva, 2 estudiantes de alas nocturnas. La conversación de la pareja se apagó, y observaron en silencio cómo Tortuga desaparecía bajo el agua, chapoteando de nuevo con una expresión mucho más complácida. Gracias, eso está mucho mejor. Sin embargo, antes de que pudiera responder, uno de los alas nocturnas, lector de mente, intervino. Oye, eres uno de los dragoncitos de la alita desaparecida, ¿verdad? Sí, intervino el otro, barras poderosas, ¿qué pasó con los demás? Tortuga frunció el ceño. Claro, sí, es por eso que estoy aquí. Sunny arqueó el arco del ojo, gesticulando con una garra para que explicara. Entonces, Peril, Ghibli, Mon y yo estábamos en posibilidad, esperando que Winter regresara cuando... Espera, interrumpió Sunny, levantando una garra, desde el principio, ¿por qué estabas en posibilidad para empezar, y a dónde fue Winter? Turtle asintió, sumergiéndose brevemente antes de continuar. Bueno, es una historia un poco larga, pero básicamente Scarlet tenía prisionero al hermano de Winter, y los demás fueron a buscarlo. Lo que pasó después no es realmente importante, pero lo que importa es que rescataron a Hailstorm, su hermano, y tanto él como Winter volaron de vuelta al reino de hielo, así que lo estábamos esperando en Possibility. Sunny ya sabía sobre la situación de Scarlet, pero ciertamente fue una sorpresa escuchar a Turtle Talon restarle importancia, le hizo preocuparse por la importancia de la noticia que él había venido a darles. También sabía que se habían estado quedando en Possibility porque Kinkaho estaba recibiendo tratamiento médico allí, pero como Turtle había omitido esa parte, asumió que se había olvidado temporalmente de la lesión de su amigo, y dado el apego que había visto entre ellos solo en su tiempo en la escuela, decidió no recordárselo. Entonces su interno regresó, y Scarlet logró hechizar a Peril, creo, no fui muy claro en esa parte. ¿Un hechizo? Preguntó Sunny, recordando unos días atrás. ¿Como el que le puso a Mudwing en la cabeza? Sí, exactamente así, con el mismo pergamino y todo. En fin, Ruby derrotó a Scarlet en un duelo de desafío, y lo primero que hizo fue encerrar al dragón con el pergamino, que lo usaba para lanzar encantamientos para Scarlet, pero escapó. Por la forma en que la mirada de Turtle no dejaba de mirar a un lado, Sunny supo que se estaba olvidando algo, pero no entendía qué y no quería interrumpirlo de nuevo, así que no lo mencionó.
Mis amigos y yo lo atrapamos y logramos recuperar el pergamino. La voz del Xiaoyin se fue apagando, jugueteando con la membrana entre sus garras. Entonces, continuó Sunny expectante, supongo que se lo devolviste a la reina Rubí. Tortuga frunció el ceño y desapareció bajo el agua de nuevo, antes de reaparecer lentamente, con un aspecto algo más preocupado que cuando se había sumergido. Se suponía que debíamos hacerlo, pero Moon dijo que quería devolvérselo al Animus que lo encantó. Dijo que él había puesto toda su magia en él, así que era justo que lo recuperara. Ghibli argumentó que deberíamos esperar hasta la mañana para decidir qué hacer con él, pero Moon se lo llevó y huyó en plena noche, y no hemos visto señales de ella desde entonces. Sunny lo miró fijamente, sin decir nada durante un buen rato. Tortuga empezó a balancearse torpemente en el agua, antes de agacharse y acurrucarse en el fondo un rato, lo que le dio a Sunny la oportunidad de ordenar sus pensamientos. ¿Por qué demonios un Animus pondría toda su magia en un pergamino? Seguro que eso es pedir que lo roben o lo destruyan, así que quizá haya una razón para hacer lo que no se me ocurre. ¿Significa eso que podría usarse para lanzar algún encantamiento? Posiblemente, pero entonces ¿por qué Scarlett no nos mató con él? Quizás quien lo usara para ella mintió sobre sus efectos, o quizás ninguno de los dos desplegó todo su potencial. O puede que solo esté siendo paranoico, eso siempre es una opción. Y lo más importante, ¿debería preocuparme por lo que Moon esté haciendo con él? No me pareció peligrosa, todo lo contrario. Aunque ocultó sus poderes a todo el mundo durante meses, quizá esté ocultando otras cosas.